no te mudes a México. En serio, piénsalo 2, 3, hasta 10 veces antes de empacar tus maletas. Puede que suene a una advertencia exagerada, pero créeme, no lo es. Porque, y aquí viene el dato que te volará la cabeza, según las últimas cifras no oficiales de mediados de 2025. El número de extranjeros residiendo en México ha alcanzado un máximo histórico de casi 4 millones de personas. Para que te des una idea, esto representa un aumento de más de 360,000 expatriados en comparación con el año anterior, un crecimiento explosivo de casi el 10% en tan solo 12 meses. Si miramos el panorama a largo plazo, la tendencia es aún más dramática. En 1994, apenas superaban el 1.200.000. Para 2014, la cifra había crecido a poco más de 2 millones. Y ahora, estamos hablando de casi el doble. Es una ola, un tsunami silencioso de gente que llega buscando un paraíso que, muchas veces, solo existe en su imaginación. Detrás de estas cifras monumentales se esconde una realidad compleja. Por un lado, está el innegable atractivo de México, pero también, fenómenos globales como el trabajo remoto. La pandemia desató una legión de nómadas digitales que, con un sueldo en dólares o euros, vieron en México el lugar perfecto para vivir un sueño asequible. Ciudades como la Ciudad de México, Oaxaca, San Miguel de Allende y Mazatlán se convirtieron en el epicentro de esta nueva migración. A la par, el gobierno, buscando fomentar la inversión y el turismo, ha facilitado ciertos procesos, creando un efecto llamada. El país, que antes era visto principalmente como un destino para jubilarse o para unas vacaciones de Spring Break, ahora está en la mira del mundo como un lugar para echar raíces. En las redes sociales, el fenómeno es palpable. En Instagram, en YouTube, en TikTok, los hashtags como México Living o Expat in México explotan con imágenes de playas perfectas, comida callejera deliciosa y una vida bohemia y colorida. El principal motor de este sueño es, sin duda, la calidez de su cultura, la riqueza de su gastronomía y, sobre todo, una sensación de libertad y vitalidad que muchos extranjeros sienten que han perdido en sus países de origen, grises y predecibles. La seguridad, aunque un tema infinitamente más complejo en la realidad, se percibe de manera distinta en estas burbujas para expatriados. Puedo caminar por la noche en la Condesa sin miedo, escribe a una chica de Chicago. La gente es tan amable, siempre te ayudan aunque no hables español, comenta un desarrollador de software de Canadá. El transporte público puede ser un caos, pero también es una aventura. Las calles pueden no estar impecables, pero están vivas, vibrantes. Este desorden ordenado, esta belleza en lo imperfecto, ejerce una fascinación poderosa en quienes vienen de sociedades hiperreguladas. Y luego está ese fenómeno del que tanto se habla últimamente, el mal de México o la nostalgia del paraíso perdido. Es esa profunda sensación de vacío y anhelo que sienten los turistas al regresar a sus hogares. Extraño el sabor de un taco al pastor de verdad, en México todo se sentía más real, más auténtico, quisiera volver a despertar con el sonido del carrito de los tamales. Las redes sociales están inundadas de estos lamentos. Es una especie de shock cultural inverso. Al volver a su realidad monótona, se dan cuenta del valor único de lo que vivieron en México y la diferencia con su cotidianidad los deprime. Este shock se transforma rápidamente en un deseo ardiente. La próxima vez, no vengo de vacaciones. Me mudo. Querer prolongar esa magia es una reacción humana y natural. Pero aquí está la cruda realidad que nadie quiere escuchar. Esa magia no es la vida diaria. Vivir en México significa plantar raíces en su tierra, sumergirte en sus reglas, tanto escritas como no escritas, y navegar su cultura compleja. No es una extensión de tus vacaciones en un resort de Cancún. Aún así, la verdad es que muchísimas personas, cegadas por la emoción, deciden dar el salto sin entender esta diferencia fundamental. Y el resultado, inevitablemente, es la decepción. Un sinfín de extranjeros se encuentran atrapados en la brecha entre sus ideales y la realidad, y en muchos casos, terminan arrepintiéndose profundamente de su decisión. El recuerdo de su viaje es tan vívido, tan perfecto, las calles empedradas, la gente sonriente, los colores vibrantes, la comida que es una fiesta para el paladar. Todo parece la promesa de una vida ideal.
Y fue en medio de esta ola de romanticismo y fantasía que la voz de una youtuber extranjera resonó como un trueno, obligando a miles a enfrentar la realidad. Su nombre es Andrea, una mujer estadounidense que vive en la Ciudad de México. Cuando grabó el video que la catapultó a la fama y a la controversia, llevaba ya 6 años en el país. A través de su canal, La Neta Gringa, se había dedicado a hablar, con una honestidad brutal, sobre los desafíos que enfrentan los extranjeros al mudarse a México y la mentalidad necesaria para integrarse de verdad en su sociedad. Andrea no era una improvisada. Llegó con una beca para un posgrado en la UNAM, tras graduarse, consiguió un trabajo de tiempo completo en una empresa mexicana, construyendo una carrera desde cero. Su canal era un reflejo de su experiencia, videos sobre la vida real, el aprendizaje del español mexicano con todo su caló y albur, y los choques culturales en el entorno laboral. Pero fue un video en particular el que lo cambió todo. El título era una bomba: No te mudes a México. 5 tipos de personas que fracasarán rotundamente. A primera vista, el título parecía puro clickbait, una provocación. Pero el contenido era sorprendentemente sereno, analítico y preciso. Sin vender humo ni fantasías, Andrea se dirigía a la cámara y, con una mirada directa, desglosaba la preparación y la mentalidad que un extranjero necesita para no estrellarse contra el muro de la realidad. Su mensaje no era el típico ven a México y tu vida cambiará mágicamente. Al contrario, era, si quieres que tu vida cambie, prepárate para un esfuerzo titánico de adaptación y humildad. El sueño es maravilloso, sí, pero para alcanzarlo, primero tienes que estar dispuesto a cambiar tú. Ese era el mensaje fundamental que latía bajo cada una de sus palabras. De todos los puntos que tocó en su video, el que generó más debate fue su advertencia a aquellos que planeaban mudarse a México motivados únicamente por una visión idealizada y cinematográfica del país. La cultura popular mexicana, desde las películas de Hollywood hasta producciones como Coco, ha creado una imagen increíblemente atractiva a nivel mundial. El Día de Muertos, las playas de James Bond en Spectre, la estética de Frida Kahlo. Para muchos, estas imágenes son su primer contacto con México, el anzuelo que los atrapa. Se enamoran de esa idea, empiezan a estudiar español y sueñan con el día en que puedan vivir dentro de esa postal. Pero Andrea era tajante: amar la película, Coco, es hermoso, pero la vida real en México no es un festival de cempasúchil los 365 días del año. Por ejemplo, la vida social que se ve en las películas, llena de fiestas, música y comunidad en la calle, es solo una faceta. La realidad de la sociedad mexicana, especialmente en las grandes ciudades, también tiene un lado más reservado, más enfocado en la familia y en círculos cerrados. Las relaciones humanas reales se construyen lentamente, con base en la confianza, y no siempre son tan abiertas y expresivas como se cree. En las representaciones idealizadas, todos son amables, hospitalarios y viven en una especie de utopía colorida. Pero la realidad, por supuesto, es infinitamente más compleja. Cuando los extranjeros llegan, muchos se sorprenden. Se cansan de la burocracia, se sienten abrumados por la diferencia en los conceptos de tiempo y puntualidad, y descubren que la barrera del idioma es mucho más alta de lo que imaginaban. El problema más grande, insistía Andrea, es llegar con la fantasía de que, por el simple hecho de estar en México, cada día será una aventura emocionante. La realidad para quienes buscan establecerse es muy distinta. El primer golpe suele ser la vivienda. La gentrificación, alimentada por la llegada masiva de extranjeros con mayor poder adquisitivo, ha disparado los precios de los alquileres en barrios populares, desplazando a los residentes locales. Te encuentras con que, para conseguir un departamento decente en zonas como la Roma o la Condesa, necesitas un aval con propiedad en la ciudad, un requisito casi imposible para un recién llegado. Además, te enfrentas a la paradoja de ser, sin quererlo, parte del problema, contribuyendo a un fenómeno que genera resentimiento en la comunidad local. El sueño de una vida libre y bohemia se empieza a desmoronar cuando te das cuenta de las tensiones sociales que tu propia presencia genera. En los foros de expatriados, las quejas son un eco constante. Pensé que todo sería más fácil en México, pero llevo 2 meses buscando piso y es una pesadilla. Creí que haría amigos enseguida, como en las películas, pero la realidad es que me siento muy solo.
No entender bien el español ha convertido cada trámite, cada compra, en un muro infranqueable. Andrea no exponía estas historias para desanimar, sino para forzar una dosis de realismo. Su mensaje era claro: México no es un país mágico que resolverá tus problemas. Tus sueños solo pueden construirse sobre una base de realidad, no de fantasía. De hecho, esta fuerte idealización de la cultura mexicana a menudo conduce a malentendidos cómicos, pero también a ofensas involuntarias. Andrea recordaba, con una sonrisa avergonzada, una de las primeras cosas que la sorprendieron al llegar: el abismo entre la mexicanidad que se vende al exterior y la vida real. La imagen que ella tenía, formada por estereotipos, era la de un país donde los mariachis tocaban en cada esquina, la gente vestía con trajes coloridos y todos comían tacos picantes 3 veces al día. Inconscientemente, esperaba encontrar esa versión folclórica de México en cada rincón. Pero, ¿cómo es la vida real? La mayoría de la gente viste como en cualquier otra parte del mundo, escucha pop global y la comida diaria de una familia promedio es mucho más variada y compleja que solo tacos y tequila. Recuerdo haberle preguntado a un compañero de trabajo, en tono de broma, si comía chiles todos los días, confesaba Andrea en su video. Con el tiempo, me di cuenta de lo increíblemente reduccionista y hasta insultante que era mi comentario. Fue una lección de humildad. También hay muchos malentendidos sobre la comida. Extranjeros que creen que toda la comida mexicana es insoportablemente picante, o que es imposible encontrar buen pan o queso. Incluso hay quienes piensan que es normal ponerle azúcar al agua de Jamaica o que el mezcal se toma de un solo trago con un gusano. Estos errores, aunque sin mala intención, pueden generar una impresión de ignorancia y falta de respeto en la gente local. Lo mismo ocurre con la religión. Antes de llegar, a Andrea le habían dicho que México era un país profundamente católico. Y si bien la fe es un pilar cultural, la realidad es mucho más sincrética y flexible. Se encontró con un país donde la gente va a la iglesia el domingo, pero también cree en el mal de ojo y limpia su casa con hierbas para alejar las malas vibras. Una sociedad que celebra la Navidad con fervor, pero también pide permiso a los aluxes antes de construir una casa en la selva. Me di cuenta de que los mexicanos, más que seguir dogmas religiosos estrictos, valoran algo mucho más sutil y poderoso: el ambiente, la energía, el saber estar, explicaba. Cada vez que se topaba con una de estas capas culturales, Andrea tenía que confrontar sus propias ideas preconcebidas. Y llegó a una conclusión profunda que compartió con su audiencia: entender México no es un acto de conocimiento, es un acto de experiencia. Tienes que vivirlo, sentirlo y, sobre todo, desaprender todo lo que creías saber. Otro de los casos que Andrea señaló con dedo acusador fue el de las personas que deciden mudarse con la mentalidad de un turista perpetuo. Se enamoran de México durante unas vacaciones de 2 semanas y asumen, erróneamente, que vivir allí será igual de maravilloso. Este es, quizás, el patrón más común y peligroso. En un viaje corto, solo experimentas lo bueno, los lugares bonitos, la comida deliciosa, la amabilidad superficial. Pero vivir es la suma de los días, con sus rutinas, sus frustraciones y sus responsabilidades. Algo tan simple como sacar la basura se convierte en un desafío. Tienes que aprenderte el sonido exacto del silbato del camión, saber separar lo orgánico de lo inorgánico y tener listas las monedas para la propina. El pago de la renta, las juntas de vecinos, los trámites con el gobierno local. De repente, toda esa realidad invisible para el turista te golpea en la cara. Para los extranjeros que intentan trabajar legalmente, la primera gran muralla es obtener una visa de trabajo. La política migratoria de México, aunque más flexible que la de otros países, tiene sus propios laberintos burocráticos. Los requisitos pueden ser estrictos y, a menudo, poco claros. Necesitas una oferta de empleo de una empresa registrada que pueda justificar por qué te contrata a ti y no a un mexicano. El proceso de solicitud puede llevar meses, durante los cuales te sientes en un limbo legal. Además, la cantidad de papeleo es abrumadora y cualquier pequeño error puede significar el rechazo de tu solicitud. La falta de criterios claros hace que el proceso se sienta arbitrario. A veces, personas con perfiles idénticos obtienen resultados diferentes. Las empresas empleadoras también tienen que cumplir con una serie de requisitos, lo que añade otra capa de dificultad.
Para un extranjero que no domina el español ni el sistema, navegar este proceso sin la ayuda de un abogado es casi imposible. Este muro burocrático se siente menos como un procedimiento administrativo y más como una prueba de resistencia. ¿Realmente tienes las ganas y la paciencia para estar aquí? Además, ciertos tipos de visa te restringen a trabajar solo en un campo específico, lo que puede llevar a la frustración de tener un empleo, pero no poder hacer lo que realmente te apasiona. Andrea lo resumía así: hay mucha gente que ha visitado México 10 veces, pero no tiene ni la más remota idea de lo que significa vivir y trabajar aquí. Las vacaciones se centran en experiencias extraordinarias. La vida se compone de rutinas y obligaciones. Si te mudas pensando que cada día será como esas vacaciones, el choque con la realidad te va a destruir. La jornada laboral en México puede ser larga y exigente. Y la cultura de trabajo tiene sus propios códigos implícitos: la importancia de las relaciones personales sobre los procesos formales, la jerarquía, la necesidad de leer el ambiente. Para alguien que viene de una cultura laboral más directa y estructurada, como la estadounidense o la europea, el estrés puede ser inmenso. Entre los expatriados que han fracasado, las historias se repiten. Llegué pensando que la vida sería relajada y bohemia, pero la presión del trabajo y la ciudad me rompió en meses. Oh, la soledad que sentí en México fue algo que nunca experimenté como turista. Me sentía invisible. La sociedad mexicana, aunque increíblemente cálida en la superficie, tiene capas internas a las que solo se accede con tiempo, respeto y un genuino esfuerzo de integración. Si llegas sin ser consciente de esto, es muy fácil que termines aislándote. Lo que el video de Andrea demostraba era una verdad incómoda. Precisamente porque las vacaciones en México son tan maravillosas, no debes tomarte a la ligera la decisión de mudarte. Viajar y vivir son dos universos distintos. Por muy increíble que haya sido tu experiencia como turista, eso no es una base sólida para construir una vida. Esta perspectiva, fría pero honesta, fue la que conectó con tanta gente. Andrea también fue enfática en otro punto crucial: las personas que no están dispuestas a aprender y respetar las reglas, están destinadas a sufrir en México. Y no se refería solo a las leyes, sino a las normas sociales, a las costumbres, a esos códigos no escritos que rigen la convivencia. No entiendo por qué hacen las cosas así, en mi país es diferente, son quejas comunes entre los recién llegados. Pero Andrea era implacable en su respuesta: aunque no entiendas la razón al principio, lo más importante es intentar adaptarte. La sociedad mexicana se basa en un delicado equilibrio de reglas compartidas para mantener el orden y un entorno donde todos puedan convivir. Si llegas con la actitud de a donde fueres, haz lo que vieres. Pero solo si me conviene, el conflicto es inevitable. Por ejemplo, el ruido. Hablar a gritos en un restaurante, poner música a todo volumen en tu departamento hasta altas horas de la noche, o ignorar las reglas de la comunidad de vecinos, son comportamientos que en México se consideran una grave falta de respeto y pueden envenenar la relación con tu entorno. Especialmente en las zonas urbanas densamente pobladas, estas acciones son la chispa que enciende conflictos serios. Que nadie te diga nada a la cara no significa que lo acepten, advertía Andrea. Significa que ya te etiquetaron como el extranjero problemático, y te están juzgando en silencio. Lo mismo aplica a los trámites en oficinas de gobierno. Quejarse en voz alta porque no entiendes el proceso o porque nadie habla inglés es un error común. Andrea lo decía sin rodeos: ese no es un problema del país que te acoge, es tu responsabilidad prepararte. Aprender el idioma es el mínimo esfuerzo que puedes hacer para entrar en una nueva sociedad. Si no lo haces, no te quejes de sentirte solo e incomprendido. Claro, nadie espera que lo entiendas todo a la perfección desde el primer día. Lo que se valora, y mucho, es la actitud, el esfuerzo por comprender, la voluntad de no molestar a los demás. Esto está ligado a esa habilidad tan mexicana de leer el aire. Aunque nadie te lo diga directamente, se espera que observes, que captes las señales sutiles y actúes en consecuencia. Si ignoras este código invisible, sin darte cuenta, la propia sociedad te irá aislando. Para un recién llegado, las reglas y costumbres de México pueden parecer, a veces, ilógicas o ineficientes. Pero todas existen por una razón: proteger la seguridad, la tranquilidad y la convivencia de la comunidad.
El mensaje de Andrea era un llamado a la humildad, en lugar de aferrarte a que tu forma es la correcta. Primero intenta probarla de ellos. Pregúntate por qué las cosas son así. Esa curiosidad es la clave. Y seamos honestos, decía Andrea en su video, con una expresión de resignación, hay un buen número de extranjeros que se mudan a México por amor. O por lo que ellos creen que es amor. Hoy en día, es muy común que la razón para mudarse sea una pareja mexicana. Y no hay nada de malo en ello, el amor intercultural puede ser una experiencia increíblemente enriquecedora. Pero, al mismo tiempo, es un terreno fértil para las idealizaciones y los choques con la realidad. Si vienes pensando que casarme con un mexicano /diagonal me solucionará la vida, estás cometiendo un error que te puede costar muy caro, advertía. Citaba estadísticas que mostraban que la tasa de divorcios en matrimonios internacionales es significativamente más alta que en matrimonios entre connacionales. Especialmente cuando una de las partes no entiende a fondo la cultura de la otra, las diferencias terminan por destruir la relación. La barrera del idioma, los distintos valores familiares, las expectativas sobre el dinero y el trabajo, la división de las tareas del hogar. Son muros mucho más altos de lo que parecen cuando estás en la fase del enamoramiento. Cuando la pasión se enfría, solo queda la cruda realidad. El mayor problema, según Andrea, es usar una relación como una vía de escape o como un atajo para mudarse. Esa dinámica crea una dependencia poco sana y una relación de poder desigual que, a la larga, solo genera sufrimiento para ambos. El amor es importante, sí, pero no es suficiente para sobrevivir en un país que no es el tuyo. Andrea también dirigió una crítica afilada hacia aquellos que llegan a México con la idea de que, por ser extranjeros, serán más atractivos o populares. Sí, es posible que al llegar llames la atención, admitía, pero algunos confunden esa curiosidad inicial con un permiso para sentirse especiales y superiores. Esta tendencia se ha visto agravada por las redes sociales, con la aparición de influencers que se dedican a documentar sus transgresiones y faltas de respeto, tratándolas como hazañas divertidas. Actúan como si México fuera el escenario de su película personal, y todos los demás fuéramos extras. Pero México no es un set de filmación. Es una sociedad real, una comunidad de personas que viven y trabajan aquí todos los días. Sus palabras destilaban un profundo respeto por los mexicanos y una condena a la mercantilización superficial de su cultura. La motivación de quiero ser el centro de atención es una fantasía que se rompe muy rápido. El verdadero desafío empieza cuando esa ilusión se desvanece y tienes que enfrentarte a la realidad. Los ojos de Andrea, al decir esto, no juzgaban, sino que reflejaban una preocupación genuina. En cada una de sus frases se notaba el peso y la sabiduría de sus 6 años de vida en México. Y esa actitud, precisamente, es el primer paso para ser aceptado no como un extranjero, sino como un miembro más de la sociedad. Su video era una guía de preparación emocional, un manual indispensable para cualquiera que soñara con una vida en México. Pero también era, para los propios mexicanos, una oportunidad para reflexionar sobre qué significa acoger al otro y qué implica construir una convivencia real. Hoy, la llegada de extranjeros a México no se detiene. Vienen a trabajar, a vivir con sus familias, a retirarse, atraídos por una cultura que promete una vida más plena. Pero, al mismo tiempo, son muchos los que regresan a sus países de origen al poco tiempo, con el sueño roto. ¿Qué marca la diferencia entre los que se quedan y los que se van? La respuesta, quizás, es más simple de lo que parece. Se reduce a una sola pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a cambiar tú? Si la cultura es diferente, el sentido común también lo es. Lo que es normal en México puede ser inaceptable en otro lugar, y viceversa. No se trata de que está bien o que está mal. Se trata de tener la flexibilidad para poner en pausa tu propio sentido común, para escuchar el ritmo de un nuevo lugar y para dar un paso hacia lo desconocido sin miedo. Esa capacidad de adaptación es la única llave para vivir una vida auténtica y plena en una cultura ajena. La existencia de personas como Andrea es, en sí misma, un tesoro para un país como México. Personas que actúan como puentes, que entienden ambas culturas y ayudan a traducirlas, son esenciales en una sociedad cada vez más globalizada. ¿Tienes lo que se necesita para vivir en México?
Enfrentar esa pregunta con total honestidad es lo primero y más importante que debe hacer cualquiera que esté considerando dar el salto. El mensaje de Andrea, inevitablemente, trascendió las fronteras de YouTube. Con subtítulos en varios idiomas, se viralizó en foros internacionales y redes sociales, generando una ola de reacciones inesperadas desde todas partes del mundo. Entre los espectadores mexicanos, los comentarios de apoyo fueron abrumadores. Alguien tenía que decirlo. Con gente así, bienvenida sea. Se nota que respeta y se ha esforzado por aprender, decía uno. Más que una extranjera, se siente como una compatriota que entiende nuestro país. Ojalá todos los que vienen tuvieran esa mentalidad, comentaba otro. También llegaron mensajes de mexicanos que trabajan con extranjeros. Este video debería ser obligatorio en mi empresa. La frustración por los choques culturales es mutua. Que alguien lo explique así nos ayuda a todos, mexicanos y extranjeros. Desde el extranjero, muchos comentarios señalaban que los problemas que Andrea describía no eran exclusivos de México. En mi país también tenemos problemas con la actitud de algunos inmigrantes, escribía alguien desde España. Sus palabras son universales para cualquiera que se mude a otro país. Este video es oro puro para quien lo haga con seriedad. Las alabanzas más sentidas vinieron de otros expatriados con experiencia, tanto en México como en otros lugares. Esto es dolorosamente real. Viví en México 3 años y asentí con la cabeza durante todo el video. Si de verdad quieres conocer México, empieza por aquí. Toca una verdad que jamás encontrarás como turista. Estas reacciones elevaron la conversación más allá de la migración a México, convirtiéndola en un debate global sobre la convivencia, el respeto y la integración. La palabra diversidad está de moda, pero para que sea una realidad cotidiana se necesita tiempo, diálogo y empatía. Las buenas maneras no se imponen, se aprenden mutuamente. Y ese cambio de conciencia empieza con la reflexión de cada individuo. El video de Andrea fue precisamente esa chispa, esa onda expansiva que movió la conciencia de miles. Su verdadero valor no reside en verlo después de haberte mudado, sino antes. Tomar una decisión informada, con los pies en la tierra, es el único antídoto contra la decepción y el conflicto. Es el primer paso hacia una convivencia rica y real. Y ese valor, transmitido a través de su experiencia y su honestidad,